Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de los lípidos. Bueno, los lípidos son un tipo de moléculas, macromoléculas, que son necesarias para el cuerpo, sobre todo para obtener energía diaria. Aparte de los carbohidratos, tenemos también los lípidos que nos ayudan a producir la energía que nosotros necesitamos. De hecho, los lípidos son el segundo aporte de energía del cuerpo. Si nosotros no consumiéramos gran cantidad de carbohidratos, los lípidos sustituirían la energía que necesitamos, ya que tenemos un proceso metabólico específico para los lípidos que ayudan también a la obtención de dicha energía. Estos lípidos principalmente están formados por carbono e hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno. Este oxígeno o esta falta de oxígeno se debe a que solamente se encuentran en los grupos funcionales o en ciertas partes de la estructura. Por ejemplo, algunas estructuras tienen grupos alcoholes o por ejemplo en grupos funcionales como el ácido carboxílico tienen solamente 2 oxígenos, pero solamente. Lo demás está formado por una cadena hidrocarbonada. Algo importante de los lípidos es que la energía que nos proporciona es de 9 kilocalorías por cada gramo, entonces es bastante. Es por eso que nos dicen, pues no consumas tantos alimentos que contengan lípidos o grasas, que también es un término utilizado como sinónimo para los lípidos, porque las grasas aportan muchísimo más energía que los carbohidratos. Y para utilizar esos 9 kilocalorías, pues necesitas de mayor actividad física. Por ejemplo, supongamos que consumimos una gran cantidad de lípidos y vamos a necesitar muchísimo más actividad física para poder eliminar o para poder utilizar la energía que me va a proporcionar esos lípidos. Y, por ejemplo, si yo no utilizo estos lípidos en general, se van a quedar algunos en mi torrente sanguíneo, algunos se van a ir a mi tejido adiposo y voy a empezar a almacenar grasa en mi cuerpo, en esa parte del tejido. Entonces, para que pueda ser utilizado, pues el cuerpo debe de necesitar energía o debe necesitar cierto tipo de ácidos grasos. Entonces, esos van a ser enviados a través de la sangre. Pero como las grasas no son solubles, pues debe de unirse a otros componentes. Por ejemplo, en nuestro plasma sanguíneo, en la parte proteica de nuestra sangre, existe una proteína llamada albúmina. Esa proteína nos va a ayudar a llevar esa grasa o esos lípidos para el área donde sea necesitada. Aparte, nosotros estamos formados por muchas células, entonces esas células, recuerden que tienen una capa lipídica para protegerlas. Entonces, son de gran importancia y algunos alimentos los contienen. Por ejemplo, el pescado tiene ciertos ácidos grasos esenciales que son muy consumibles y ciertos de ellos son muy saludables. Los lípidos tienen una clasificación. Esa clasificación es muchísimo más extensa que los carbohidratos. Si se fijan, tenemos 2 clasificaciones, que esas 2 clasificaciones se subdividen y a su vez esas se subdividen en otras clases. Entonces tenemos 2 tipos de lípidos. En general, los saponificables y los insaponificables. Los saponificables son todos aquellos lípidos que contienen en su estructura ácidos grasos, y los insaponificables no contienen dentro de su estructura esos ácidos grasos. Esos ácidos grasos le dan la capacidad de poder formar jabones. Entonces, al proceso para formar jabones se le llama saponificación. Entonces, por eso se dice que son saponificables y no saponificables.
Dentro de los saponificables encontramos los ácidos grasos, los lípidos simples y los lípidos complejos. Ácidos grasos son una estructura formada por la cadena hidrocarbonada que mencionábamos ahorita, el grupo funcional de los ácidos grasos, que posteriormente lo vamos a ver ahorita, y nada más. Esa es la estructura básica. Pero podemos encontrar diferentes tamaños de cadena hidrocarbonada, en los cuales clasifican a los ácidos grasos como ácidos grasos de cadena corta, con hasta 6 carbonos, de cadena mediana de 8 a 12, de cadena larga de 14 a 22. Dentro de los ácidos grasos, de la gran variedad de ácidos grasos que existen, en menor abundancia podemos encontrar aquellos ácidos grasos que tienen un número impar. Principalmente podemos encontrar aquellos que tienen números impares. Por eso, si se fijan, dentro de la clasificación está como de 6, de 8 a 12, de 12 a 24. ¿Okay? Y dentro de la clasificación de lípidos simples podemos encontrar los glicéridos y los séridos. Los glicéridos están formados por una estructura llamada glicerol, y ese glicerol se une mediante cierto enlace a los ácidos grasos. Podemos encontrar, podemos nombrar a esos glicéridos de diferentes maneras dependiendo de la cantidad de ácidos grasos que estén unidos a su estructura. Por ejemplo, si tiene solamente un ácido graso es monoglicérido, si tiene 2 ácidos grasos es diglicérido, y si tiene 3 ácidos grasos, triglicérido. De hecho, la forma más común en la que encontramos los ácidos grasos es unidos a un glicerol, y principalmente como triglicéridos. Por eso son de gran importancia en la medicina, porque nosotros solemos almacenarlos de esa manera y así podemos encontrarlos en sangre. Por eso es que, señora, hay que medirse los triglicéridos. Es por eso. Triglicéridos son una estructura formada por ese glicerol, pero en vez de tener, por ejemplo, el glicerol de los glicéridos, tiene solamente 3 carbonos, pero en el caso de los séridos tiene 3 carbonos y tiene 3 grupos alcohol, y los séridos tienen muchísimo más número de alcoholes. Entonces esa sería la diferencia principal entre esos dos tipos de lípidos. Ahora vamos a pasarnos a los lípidos complejos. Los lípidos complejos podemos encontrar dos, que son los gliceridolípidos y los esfingolípidos. Los gliceridolípidos son aquellos que cuentan todavía con la presencia del glicerol, y los esfingolípidos son aquellos en el que se ha sustituido un alcohol por alguna otra molécula. Por ejemplo, la esfingosina. La esfingosina es solamente un cambio de uno de los grupos alcoholes por un grupo amino, y a esa estructura se le llama aminoalcohol, solamente por la sustitución de ese grupo alcohol por un grupo amino, y se llama esfingosina. Entonces, al tener esa esfingosina con los ácidos grasos, ya se nombra a esa molécula como esfingolípido. Por otra parte, tenemos los lípidos insaponificables. Sabemos, los insaponificables no tienen presencia de ácidos grasos, y tenemos dentro de esta clasificación los isoprenoides, que en este se encuentra una gran variedad de compuestos naturales como aceites esenciales, y sobre todo aquellas vitaminas y liposolubles, por ejemplo la A, la D, la E y la K. Entonces, esos isoprenoides ayudan a la formación de estas vitaminas. Y también tenemos en esta clasificación de insaponificables a los esteroides. Esos esteroides son una parte importante en nuestra vida porque
de esos esteroides se deriva el colesterol. El colesterol es una molécula muy importante en el cuerpo humano, ya que nos ayuda a la formación de hormonas. Y pues estas hormonas son sustancias que fungen principalmente la actividad de ser mensajeros químicos en el cuerpo a través de la sangre. Y podemos encontrar algunas como las hormonas sexuales, que son los estrógenos, los gestagenos y los andrógenos. También podemos encontrar las hormonas suprarrenales, que son hormonas que se producen en las glándulas situadas cerca de los riñones y ayudan a producir respuestas contra el estrés, para regular el estrés, como el cortisol, la aldosterosa y la testosterona, que son parte importante de nuestra vida diaria, sobre todo si son personas que se estresan mucho. También están las hormonas para el control de la tiroides, y pues recuerden que la tiroides ayuda mucho al control del metabolismo de nuestro cuerpo. También están las glándulas, están las hormonas que ayudan a la producción de la leche materna cuando se está en el proceso de gestación y post-gestación, como la prolactina, que ayuda al desarrollo de la leche y de las proteínas. También está la gonadotropina coriónica humana, que es un tipo de hormona que se produce o que produce la mujer cuando está gestando. Esta hormona ayuda a controlar todo el proceso de gestación y ayuda al crecimiento del feto, al crecimiento y la reproducción celular y la regeneración en los humanos. Por ejemplo, en el feto que está en desarrollo ayuda a que haya mayor producción celular y sobre todo que esa célula totipotencial, como es el óvulo fecundado, se pueda pendizar en diferentes células para producir las células del corazón, las células del hígado, las células del cerebro, las células de los pulmones, etc. Y por último encontramos los eucanoides, que son compuestos derivados del ácido graso eicosanoico, que es un tipo de ácido graso que contiene 20 carbonos. Este grupo pues está integrado por algunas moléculas como las prostaglandinas, las prostaciclinas, las leutrienos y los tromboxanos. Este tipo de moléculas son de gran interés industrial y son utilizados para la fabricación de fármacos. Y por otro lado tenemos aquí otra clasificación más simple, que son 3 clasificaciones y se dividen en subclasificaciones. Tenemos los lípidos simples, que son las ceras, las grasas y los aceites, los lípidos compuestos, que son los fosfolípidos, los glicolípidos y los esfingolípidos, y tenemos por último los esteroides. Los fosfolípidos son todos aquellos lípidos que están unidos a un grupo fosfato, y los glicolípidos son tipo de lípidos unidos a carbohidratos. Y los esfingolípidos ya mencionamos que son un tipo de derivado del glicerol, pero en este caso sustituimos el grupo amino sustituimos el grupo alcohol por el grupo amino para formar la esfingosina, que es
la principal estructura de los esfingolípidos. Y mencionábamos dentro de este tema, los ácidos grasos, que son la base fundamental de los lípidos. Estos ácidos grasos se definen como una biomolécula porque es de gran importancia en la vida o para la vida, que se encuentra en la naturaleza, formada por una larga cadena hidrocarbonada y un grupo funcional que se llama ácido carboxílico. Las cadenas, como ya les había mencionado, pueden existir cadenas de 6, pero las más comunes son de 12 a 24. La estructura, podemos encontrar las cadenas hidrocarbonadas. Recordemos que cada carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces, como se muestra aquí en la imagen. Entonces, si se fijan, cada carbono tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. A pesar de que están en una cadena, recuerden, comparten un enlace y pues nada más se señala como si fuera 1. Entonces, si aquí yo agregara de este lado otro carbono, tendría que tener un hidrógeno aquí, en la parte de arriba, en la parte de abajo y en la otra parte. Y esta cadena hidrocarbonada se une a mi grupo ácido carboxílico, que lo podemos colocar como un COOH, o lo podemos colocar un carbono doble enlace oxígeno con un hidroxilo. Esta R, recuerden que significa un radical. En este caso el radical sería la cadena hidrocarbonada. Toda esta proporción de esta estructura hasta aquí sería mi cadena hidrocarbonada. Cada uno de estos círculos negros que podemos encontrar aquí es un carbono. Y, por ejemplo, cada círculo amarillo son hidrógenos. Entonces, si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4. En el siguiente carbono, 1, 2, 3 y de este lado 4. Y así sucesivamente. Solamente que ya en estructuras de este tipo, pues es más tridimensional. Entonces por eso lo ilustramos así, pero es básicamente esto, pero de forma tridimensional. Los ácidos grasos los podemos encontrar de dos formas, que son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son todos aquellos ácidos que están formados por una cadena hidrocarbonada, por su grupo funcional carboxilo, o carboxil. Y esta cadena hidrocarbonada no tiene enlaces dobles. ¿A qué me refiero a enlaces dobles? A que comparten un doble enlace. Por ejemplo, en las estructuras pasadas mirábamos que tenían enlaces sencillos, como lo son estos, enlaces sencillos. Pero los carbonos también tienen la capacidad de formar dobles enlaces, es decir, le eliminaría en este caso un hidrógeno aquí y se señalaría en esta parte. Entonces, con carbono y carbono, doble enlace. Los ácidos grasos saturados, por su naturaleza, no tienen este tipo de insaturaciones, que las insaturaciones nos referimos a los dobles enlaces. Entonces no contiene esos dobles enlaces y el origen de estas grasas saturadas es de origen animal. Por ejemplo, la margarina es de origen animal, entonces las grasas que yo encuentro en la mantequilla proviene de un producto animal, entonces la grasa que tiene esa mantequilla es de tipo saturada. ¿Por qué? Porque proviene de fuente animal. En el caso de las grasas insaturadas o los ácidos grasos insaturados, son todos aquellos que contienen su cadena hidrocarbonada, su grupo funcional carboxílico, pero dentro de su estructura tiene esos dobles enlaces, que serían en este caso, o se señalarían de esta forma. Por ejemplo, aquí cada uno de los
piquitos de esta fórmula química señalaría un carbón. Si se fijan en la estructura lineal, pues nada más se mira así como que pequeños piquitos, pero aquí cambia. ¿Por qué? Porque ya tengo estos dobles enlaces. Entonces esos dobles enlaces hacen que la estructura se doble un poco y vaya formando pues diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí tengo uno que nada más tiene un doble enlace en esta parte, entonces nada más forma como un doblez, pero en este caso sí da la vuelta. Y a este tipo de dobles enlaces se le llama insaturaciones. Por ejemplo, yo las podría contar y decir, mi ácido graso tiene tantas insaturaciones. Por ejemplo, este ejemplo que está aquí en esta imagen tendría 1, 2, 3, 4 insaturaciones. En cambio, la que tenemos aquí, que es más tridimensional, tendría 1. Algo importante de esos ácidos grasos es que yo puedo formar otras estructuras un poco más complejas, como son los triglicéridos. Ya mencionamos algo acerca de esos triglicéridos, que son formados o se forman a través de un glicerol y ácidos grasos. Para que se llame triglicérido, significa que tiene 3. Entonces tiene que tener 3 ácidos grasos. Y también se puede llamar triacilglicérido, que es exactamente lo mismo. Y es una molécula, como les decía, que consiste en una molécula de glicerol y en 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ser combinaciones de ácidos grasos saturados e insaturados, o ácidos grasos simples y con dobles enlaces, ¿no? Para que ocurra el enlace de estos ácidos grasos, debe de suceder una esterificación. La esterificación es la formación de un grupo éster por la pérdida de agua. Es decir, vamos a unir el grupo funcional de los ácidos grasos con el grupo alcohol de mi glicérido, que mi glicérido es esta molécula que se muestra aquí, 3 carbonos, tengo 3 grupo alcohol, tengo hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces ese es el glicerol. Y aquí tengo mis ácidos grasos con mi grupo funcional ácido carboxílico. Entonces ese ácido carboxílico se une a mi grupo alcohol de mi glicerol y forma un éster. ¿Okay? Un éster es una molécula formada para que se realice este enlace se debe de unir mi grupo carboxílico con mi grupo alcohol. Este grupo alcohol y este grupo carboxílico al unirse va a liberar agua. Entonces al final me va a quedar un carbono, doble enlace oxígeno. Del lado del glicerol va a quedar un oxígeno unido a un radical, que en este caso el radical sería al carbono del glicerol, y del otro lado me va a quedar unido un radical, que en este caso sería la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Y así formaríamos una esterificación, es decir, se llama esterificación porque cambiamos los grupos de las moléculas para formar un éster. Y así podemos formar nuestro triglicérido. Bueno, así ocurre para los monoglicéridos, diglicéridos y los triglicéridos, para todos este tipo de moléculas.